Yo voy Ok. a comenzar con la cámara abierta, pero después la voy a apagar porque Por como la mi internet a internet. veces es menos, prefiero que corra y después al estar finalizando me vuelvo a poner en la cámara, ¿oíste? Mira, voy a quitar la sala de espera. De verdad que se está conectando bastante gente. Eso me Ok, gusta. perfecto. Vamos a comenzar. ¿Lista, Janet? Lista. Ujú. Ok. Hola, buenas noches. En breve comenzamos. Sean todos bienvenidos. Por favor, mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos apagados. Solamente la del expositor, que es la doctora Janet Bastidas, y la de los miembros de la comisión docente a la hora de interactuar. Sean todos bienvenidos. Esta sesión quedará grabada y será colocada en el YouTube de la sociedad para que esté a disposición de todos los residentes y de los especialistas jóvenes que deseen participar en todo lo que es esta parte de la conferencia. Iniciamos en un minuto. Me van a ayudar Ángel, con lo del Roku. Pero tú Ajá. Mantengan sus micrófonos, por favor, apagados. Hay un perro que nos está acompañando. Sí, sí. Hay un perrito. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. La Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, en su afán de seguir con la educación médica continua, les da la más cordial bienvenida a este módulo de docencia e investigación organizado totalmente por la Comisión Docente de la Sociedad. La Comisión Docente de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología está con la firme disposición de reforzar todos los conocimientos metodológicos para desarrollar un trabajo de investigación. En los últimos congresos y eventos hemos hecho un análisis de todas las fallas que han presentado todos y absolutamente todos los posgrados del país en relación a la presentación de trabajo científico. Por tal motivo, esta comisión se encargó de desarrollar un módulo de docencia desde abril hasta diciembre de este año, donde compartiremos temas trascendentales para el desarrollo de cómo realizar un trabajo de investigación. En la noche de hoy contamos con la participación de la doctora Janet Bastidas. La doctora Janet Bastidas es médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia, pediatra y otorrinolaringólogo de la Universidad Central de Venezuela, su sede en el Hospital de Niños JM de Los Ríos. Realizó un diplomado en rinología, rinosinusología y cirugía facial en el Hospital de Los Ángeles Interlomas en Ciudad de México y perfeccionamiento en endoscopia de vía aérea superior en niños en el Hospital Infantil profesor Dr. Juan Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, perfeccionamiento en otoneurología en el Instituto de Otorrinolaringología en San Bernardino, en Caracas. Es actualmente la coordinadora docente del posgrado de ORL del Hospital de Niños JM de Los Ríos, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Rinología y Cirugía Facial 2014 y 2016, recordando que tenemos un próximo evento el sábado 23 de julio, miembro de la comisión docente de nuestra sociedad y con diplomado en docencia universitaria de la UCB y la UPEL, que le ha dado las herramientas que nos va a enseñar el día de hoy cuando nos va a hablar de bioética en medicina. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Asimismo,
La comisión docente que está representada por la doctora Francis Sánchez, la doctora Soraya García, la doctora Virginia Petoya, Rosalinda Pieruzzini, Irene Avellán, Nelsimar Palacio y nuestra ponente de esta noche, la doctora Yané Bastidas, les dan la más cordial bienvenida, así como la Junta Directiva de la Sociedad. Yané, para mí es un orgullo y un honor tenerte como ponente, como compañera de trabajo. La comisión docente está haciendo una labor extraordinaria y es importante recordarle a los residentes que se van a dar asignaciones y tareas a través del chat, y todo especialista que quiera publicar, la doctora Pieruzzini en el chat el día de hoy colocó su próxima publicación, deben entender que todo lo que se produce a nivel científico, si no se publica, no se conoce. Y en la noche de hoy, tú iniciarás este ciclo de conferencias a los cuales en diciembre daremos un análisis de todas las proyecciones. Los micrófonos son tuyos. Bienvenidos todos, bienvenida doctora Bastidas. Muchas gracias, doctora Sano. Muchas gracias por permitirme estar acá, ¿verdad? Vamos a compartir pantallas para iniciar, sin más preámbulos, ¿verdad?, nuestro curso de metodología de la investigación. Es un honor para mí ser la que engalana el inicio de este curso, el cual fue diseñado por la comisión docente de la sociedad de... Ay, Dios. Esa gasolina que mañana voy para tu caca. ¿Te vas para tu caca? Sí, yo he olvidado. Apaguen los micrófonos, por favor. Sí, por favor, mira que estoy aquí con... Okay. Vanessa, Yona, apagar el micrófono, gracias. Ok, entonces aquí estamos el día de hoy iniciando pues este maravilloso curso, cual fue diseñado principalmente para los residentes, con la idea de que tengan herramientas suficientes para que sus trabajos de investigación, de la forma que lo quieran presentar, sean trabajos con una validez científica que les permita concursar en cualquier parte del mundo. Yo soy la doctora Yané Bastidas, como bien me conocen. El que no me conoce, estoy aquí a la orden. Vamos a hablar en estos 50 minutos de un poco de lo que es la bioética de la investigación. Yo, como mi internet a veces es un poco tenebroso, yo voy a apagar la cámara y después me vuelvo a conectar con la cámara. ¿Okay? Entonces, lo importante acá es que la información disponible a nivel de la investigación y la bioética como disciplinas independientes es muy amplia, profunda, con muchos pormenores. ¿Okay? La idea de esta clase es conocer la investigación científica como una herramienta teórico-práctica en la resolución de incógnitas en problemas científicos y desde su naturaleza, las normativas que las regulan de tipo éticos y bioéticos que van a estar y que van a legislar a favor de un estudio de investigación en los seres humanos. Lo primero es que debemos... Ok, lo primero es hablar un poco de lo que es la palabra investigación. Recordemos que investigación proviene del punto de origen etimológico del latín in, que significa on, in, y del significado de vestigare, que significa hallar, inquirir, indagar, seguir vestigio. Es decir, averiguar o descubrir algo. Eso es lo que significa investigación desde su origen etimológico. La investigación científica ha sido definida por diferentes autores, coincidiendo en que es una herramienta del conocimiento que debe tener como características comunes el uso del método científico. Es decir, los conocimientos deben plasmarse de manera objetiva, sistemática, clara, organizada y que se puedan verificar. Sobre todo que partan de la lógica, de la objetividad y sobre todo que sean factibles. ¿Por qué es importante la investigación y más en nuestra profesión de médicos? ¿Okay? Tenemos muchísimas razones. Aquí les traje las 5 más notorias, que ahora 6, que más podemos saber que son las más frecuentes.
La medicina como tal no es una ciencia exacta como las matemáticas o la física. Existen muchos principios generales que son válidos en la mayoría de las veces, pero cada paciente es único, es un universo, es diferente. Lo que sirve para un grupo de pacientes probablemente no sirve para otro grupo de pacientes. Por eso la medicina es intrínsecamente experimental. Incluso hay tratamientos o terapéuticas que están ampliamente aceptados y necesitan de controles y evaluaciones para poder determinar si son eficaces y seguros para todo tipo de pacientes. Otra de las importancias importantes en la investigación científica es que se crean nuevos medicamentos, terapéuticas, aparatos, técnicas que van a necesitar y que van a ir modificándose con los nuevos avances en la investigación. Esto hace la necesidad que el investigador se mantenga siempre con un dinamismo que vaya de la mano y acoplado con el creciente avance de la ciencia. Hasta los actuales momentos todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre el funcionamiento del cuerpo humano, las causas de las enfermedades, tanto conocidas como nuevas. Y la mejor manera para prevenir y curar la investigación médica es el único medio que nos da la respuesta a toda esta gran cantidad de interrogantes. Además de todo esto, hay que saber, y conocemos ya la enfermedad y su relación epidemiológica, sus aspectos sociales y culturales, todo lo que es la legislación y las permanentes actualizaciones en esta nueva parte de la medicina, que cada día es más importante con las nuevas actualizaciones que hay. Otra de las cosas es que todos los médicos utilizamos resultados de las investigaciones médicas en todo lo que es las prácticas clínicas. Para mantenernos competentes, el médico debe mantenerse actualizado con la investigación actual en su especialidad. Y el último punto, que no es por ser último, no es el más importante, pero sí debemos recordar que cada día más los avances en las tecnologías y la globalización hace que nosotros tengamos la responsabilidad de mantenernos de la mano con todos estos avances de la ciencia para dar siempre lo mejor del conocimiento a nuestros pacientes, independientemente tengamos o no las tecnologías o estemos en el momento inadecuado. Aunque la participación del médico en la investigación sea una experiencia valiosa, se presentan muchos problemas potenciales, se generan cuando no son reconocidos ni evitados. ¿Okay? La función del médico en la relación médico-paciente es distinta en la función del investigador-paciente, en la investigación, incluso si el médico y el investigador son la misma persona. La responsabilidad principal del médico es la salud y bienestar del paciente, mientras que la del investigador es la de generar conocimientos, los que pueden contribuir o no a la salud y el bienestar del participante en la investigación. Por estas razones existe un potencial de conflicto entre estas dos funciones. Cuando esto sucede, la función del médico debe tener prioridad sobre la función del investigador. Es por estas razones que se desarrollaron los principios básicos de la ética y la bioética en la investigación. Los principios básicos de la ética de la investigación están bien establecidos actualmente, aunque no siempre ha sido así. Conocemos como ética la rama de la filosofía que orienta, norma y juzga la conducta humana con criterios racionales y universales. Definida una definición hecha por Sabater, es una reflexión crítica sobre lo que son los valores y principios que guían nuestras decisiones y comportamientos. Es la filosofía de la moral, de lo que está bien o de lo que está mal, orientado por nuestros valores y creencias. La ética profesional es la aplicación de estos principios en situaciones específicas normadas por códigos objetivos, como son los códigos de deontología médica o códigos deontológicos si no es médico, pues de cualquier profesión. Estos principios éticos en medicina están basados en la acción guiada por los valores, creencias y emociones del médico hacia el paciente en la medicina del ayer. La medicina que se practicaba a comienzos de mediados del siglo XX era una medicina que se basaba en la competencia profesional del médico
quien disponía de muy poca tecnología. El médico tenía una relación muy cercana a su paciente y era quien tomaba todas las decisiones guiadas por su emoción y eventualmente por algún código de moral médica. Era una relación de tipo médico-paciente, tipo paternalista, donde el paciente hacía lo que el médico le indicaba sin hacer ningún tipo de opinión. ¿Okay? Los grandes acontecimientos ocurridos en el siglo XX en la humanidad, como los insospechables avances de la ciencia y tecnología, la explosión demográfica, las dos guerras mundiales cuyas atrocidades generaron y conducieron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los grandes cambios sociopolíticos y económicos generados por la globalización, sustentado en el desarrollo de la comunicación que conlleva a la humanidad en tiempo real, ¿verdad? En el área de la biomedicina, entonces tenemos grandes beneficios que aportan el desarrollo científico y tecnológico, pero es innegable que también van a generar nuevos dilemas y problemas. Y estos cuando se exceden de la ética médica tradicional. Los conflictos y dilemas ante los avances científicos como la nueva genética, la reproducción asistida, la prolongación de la vida y la prolongación de la muerte. Todos estos, uno de los principios y los problemas éticos que generan el desarrollo de la inequidad por no encontrar la ciencia y la tecnología al alcance de gran parte de la población, principalmente en los países desarrollados. Todo esto, todas estas cosas han hecho de que la medicina de hoy, en contraste con la de ayer, sea más tecnificada, más intervencionista, hace que se incrementen sus beneficios, pero también los riesgos, pues. Los costos son mayores con participación de terceros, como las compañías de seguro, con una relación médico-paciente más distante y frecuentemente atomizada entre diferentes especialistas. Esto hace que las decisiones las debe tomar el paciente, que corresponde al modelo autonomista. ¿Okay? Todas estas cosas han conllevado a nuevos dilemas que en la mayoría de las situaciones y en la mayoría de los momentos que se presentan, las soluciones no están claras y necesitan de un análisis desde todos los puntos de vista filosóficos. ¿Okay? De todos estos nuevos dilemas, junto con las consecuencias negativas del desarrollo acelerado y los acontecimientos del siglo XX, como el agotamiento de los recursos naturales, el calentamiento global, la contaminación, las enfermedades que comprometen la vida del planeta, da paso a la bioética, es decir, la ciencia que busca humanizar. En la década de los años 70 surge este movimiento que busca, pues, que se alerta sobre la necesidad de humanizar el desarrollo tecnológico para proteger la vida del planeta, en particular la vida humana. Uno de sus principales exponentes fue Van Rensburg Potter, que es un investigador en oncología, quien le adjudicó el nombre de bioética en su libro Bioética, Puente hacia el futuro. Eso fue para 1971. Ya ese término había sido acuñado inicialmente por Friedrich Gers, que es un teólogo protestante alemán, en 1927. El enfoque inicial de la bioética fue el de una ética aplicada al campo biomédico, pero la concepción de Potter incluía temas relacionados a otros tipos, que es la bioética global. Existen muchas definiciones de bioética. La que yo traigo aquí es la del médico bioeticista y sacerdote francés Abel, que tiene un enfoque más biomédico, destacando las características más importantes, como lo es el hecho de ser un estudio interdisciplinar de los problemas creados por el progreso biológico y médico y su representación en la sociedad y en un sistema de valores. La bioética es el mayor ejemplo de interdisciplinariedad. En ella se integran y hacen sus aportes diversas disciplinas, tanto científicas como humanísticas. Posee varias dimensiones, lo que es la microbioética, relacionada más con la individualidad, las personas, el ambiente familiar, el ciudadano y las profesiones. Y la macrobioética, que abarca además lo colectivo, la sociedad, el ambiente inmediato, al igual que ocurre con la salud. Por esto, la bioética médica se inserta en esta dimensión, en la macrobioética.
Existen otras como la bioética global, que tiene aportes mucho mayores y que es muy importante en la investigación. Los principios fundamentales de la bioética surgieron en Norteamérica. Hubo mucho tiempo de trabajo que consistía en crear este propósito, buscando pues herramientas que permitieran proteger al ser humano en la investigación. Todo esto ocurrió en la ciudad de Belmont, donde se estableció el informe Belmont, que establece 3 principios fundamentales de la bioética, que son el respeto por la autonomía, por la beneficencia y por la justicia distributiva. Posteriormente, 2 de estos participantes agregan un principio más, que es el principio de no maleficencia. Son denominados principios fundamentales o prima facie, por lo que de estos principios, derivan las obligaciones que se pueden intuir, que forman parte de la conciencia mundial innata y que por eso se denominan ley natural. Entonces, hablando un poquito de cada uno de esos principios, hablaremos del principio de autonomía, que es el derecho que tiene cada persona de tomar sus propias decisiones y conducir su vida de acuerdo a sus propios intereses, deseos y creencias. Este principio, el principio es el respeto de este derecho y le damos a las personas, lo vamos a expresar en las personas diciéndoles siempre al paciente la verdad y no coartar su libertad. Y esto se va a concretar en la obligación de aplicar el consentimiento informado en las decisiones clínicas del paciente y cuando las personas participan como sujetos en protocolos de investigación. El principio de beneficencia es el segundo principio de la bioética. Consiste en promover siempre el bien de nuestros semejantes. Se va a aplicar especialmente en todos los profesionales de salud, en la cual la norma es que todas las acciones estén dirigidas al beneficio del paciente y la obligación derivada de este principio es la atención respetuosa y de calidad al paciente, tomando en cuenta que se establece una relación de ayuda. El tercer principio es el principio de no maleficencia, que obliga a no inducir daño a otras personas, lo que equivale al principio non nocere de la medicina hipocrática. La norma moral relacionada es no inducir sufrimiento o incapacidad evitable, y la obligación derivada es realizar siempre el balance riesgo-beneficio de cualquier decisión clínica, diagnóstico o terapéutica, incluyendo la no prolongación ya sea o del protocolo de morir o del protocolo de vivir. Y el principio de justicia, este principio de justicia es el cuarto principio y se refiere a la voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Se refiere a la justicia distributiva, que se trata de dar a cada paciente la atención que se necesita para restituir su salud. La obligación que deriva este principio es distribuir los recursos sanitarios con eficiencia, eficacia y equidad. A pesar que los principios básicos de la bioética de la investigación están bien establecidos ante los experimentos realizados por notables científicos e investigadores médicos en los siglos XIX y XX, se realizaron en pacientes una gran cantidad de experimentos sin su consentimiento y con muy poca preocupación por su bienestar. Es la razón que se establecen una serie de declaraciones sobre ética de la investigación de comienzos del siglo XX como iniciativa ante los grandes atropellos de los médicos de la Alemania nazi y de otros lados. ¿Okay? Hay montones de cosas interesantísimas cuando uno revisa toda esta parte, ¿okay? Donde se realizaban investigaciones en personas violentando pues todos los derechos humanos fundamentales de cada uno. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos de estos médicos fueron juzgados y condenados por un tribunal especial en Nuremberg, Alemania. La base del juicio se conoce como Código de Nuremberg
en el que es el que ha servido como documento fundamental en la ética de la investigación moderna. La Asociación Médica fue creada, la Asociación Médica Mundial es un grupo que fue creado en 1947, el mismo año que se establecieron los códigos de Nuremberg. Esta asociación tomó medidas inmediatas para que los médicos conocieran sus obligaciones médicos y medidas que previeran pues, las grandes violaciones éticas suscitadas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1954, la Asociación Médica Mundial adoptó un conjunto de principios para los que realizan investigación y experimentación en humanos, siendo adoptado y publicado como Declaración de Helsinki en 1904. ¿Okay? Esta Declaración de Helsinki establece las recomendaciones para orientar a los médicos en la investigación biomédica en seres humanos. Ha sido enmendada en el año 75, 83, 89 y la última enmienda de revisión fue en el año 2000. Asimismo, existen una serie de pautas éticas internacionales que se han venido evaluando y actualizando en lo que respecta a la bioética de la investigación en los seres humanos, como estudios epidemiológicos, genoma humano y los derechos humanos como tal. Los principios de la bioética en la fundamentación humanística se basa en los derechos humanos. Estos van a definir, ¿verdad?, las formas como se deben respetar y proteger a las personas, a todas las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue emitida por la ONU en 1948. Hasta el momento se han proclamado 3 generaciones de derechos. La primera generación corresponde a los derechos civiles y políticos, la segunda generación a los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera generación que corresponde a los derechos de solidaridad relacionado con relacionado con todo lo social, el ambiente y la protección de las generaciones futuras. Se plantea una cuarta generación cuyos objetivos aún no se han definido, pero probablemente se relacionen con la identidad digital y las nuevas tecnologías. En el año 2005, la UNESCO hizo pública la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en la que emergen los principios bioéticos de los derechos humanos para establecer un marco universal que se espera sirva de que la ética a las acciones de los estados, comunicando que contiene 17 principios en el que se destaca el consentimiento informado, el principio de autonomía y el principio de justicia. La Declaración de Helsinki. Esta establece las bases y principios de la bioética en la investigación en los seres humanos. Estos principios han sido incorporados en las leyes o regulaciones de muchos países y organizaciones internacionales, incluidas las encargadas de la aprobación de medicamentos y aparatos médicos, y declara que el médico puede combinar la investigación médica con la atención médica, solo en la medida en que la investigación acredite un justificado valor potencialmente preventivo, diagnóstico o terapéutico. Y si el médico tiene buenas razones para creer por la participación del Estado, no afectará de manera adversa la salud en los pacientes que favorezca parte de la investigación. Los posibles beneficios, riesgos, costos, eficacia de toda intervención nueva debe ser evaluado mediante su comparación con las mejores intervenciones probadas que existan que existan y que estén declaradas. En la Declaración de Helsinki se hace hincapié en la investigación fundamentada, los comités de ética, los riesgos, las informaciones claras y verdaderas y el consentimiento informado. Tenemos parte de ella. Ahora, cuando hablamos de consentimiento informado, que es una de las cosas básicas ante cualquier trabajo donde nosotros vamos a incluir seres humanos, ¿okay?
Este consentimiento es una herramienta básica en la bioética. Está establecido como el primer principio del Código de Nuremberg, donde se postula que el consentimiento voluntario del ser humano es absolutamente esencial en todas las investigaciones en seres humanos. Este se define como la aceptación de una intervención médica o participación como sujeto de una investigación en forma libre, voluntaria y consciente, después de haber recibido y comprendido toda la información pertinente. Esta es la máxima expresión que se expresa del respeto al principio de autonomía del paciente. Las primeras referencias que tenemos de consentimiento informado se dan en el Código de Nuremberg, como ya habíamos hablado anteriormente, para los años de 1947, como respuesta a los abusos cometidos por los investigadores nazis. En los años 50 se produjeron varias sentencias judiciales en los Estados Unidos donde se utiliza este término, pero es en los años 70 cuando se le incluye como tal en las normas deontológicas y legislativas civiles, tanto en Estados Unidos como en Europa. Desde ese entonces se ha ido consolidando como elemento indispensable en todos los documentos de este tipo. Está implícito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 5 artículos 6 y 7 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, y en todas las normativas internacionales que regulan la investigación en seres humanos. En Venezuela está presente el consentimiento informado en la propia Constitución de la República de Venezuela, artículo 46, y en los artículos 25 y 34 de la Ley del Ejercicio de la Medicina. En el artículo 72, numeral 4 del Código de Deontología Médica y el Código de Ética para la Vida en lo referente a la investigación biomédica. En consecuencia, es un requerimiento no solo ético, sino también legal. El consentimiento informado no da facultades ilimitadas al paciente. Este no puede desligarse al médico de alguna operación o que resulta algo dañino. No puede incidir sobre los aspectos técnicos del procedimiento ni tampoco exigir uso de herramientas terapéuticas que salgan de los costos que no están disponibles, ¿no? Entonces, hay ciertos límites en este consentimiento. Asimismo, el consentimiento informado es beneficioso para el paciente y para el médico. Para el paciente, porque promueve su autonomía, lo protege, le disminuye sus miedos y recelos y el riesgo a ser coaccionado. Para el médico, hace que sus decisiones sean más racionales, que se evalúe, que actúe con la personalidad, con más probabilidades de confrontar la incertidumbre. Es decir, que practique la medicina basada en la evidencia. Pudiera brindarle una mayor acreditación y protección legal frente a posibles demandas por una falta de información. Por esto solo ocurre en casos de consentimientos escritos. ¿Okay? Asimismo, el consentimiento informado tiene 3 razonamientos básicos para su validez: que el paciente debe estar informado, pero sobre todo debe comprender la información, debe tener competencia para decidir y libertad para hacerlo. Estas condiciones se encuentran ubicadas y cuando una imbrincada y cuando se afecta una, se afectan todas. ¿Okay? Por eso es muy importante estos requisitos del consentimiento informado. Cuando la información, ¿cuánto de este consentimiento, cuánto necesita de información el paciente en el consentimiento informado? Debe darle toda la información que él necesita para que decida. Porque cuando quedas corto de la información o te excedes la información, ambas cosas pueden perjudicar. Debe hablársele de la naturaleza del estudio que se va a hacer, el pronóstico de la misma, si es una enfermedad, la descripción del trabajo, de lo que se va a hacer, de la operación o del trabajo a seguir, los objetivos que se perciben, los beneficios esperados, las molestias o lo más significativo que le puede ocurrir durante el estudio, ¿verdad? En el que va a participar.
así como toda la cantidad de procedimientos a los cuales va a ser sometido. Pero sí es importante tener en cuenta que todo va a depender también del grado de capacidad que el paciente tenga o del sujeto, del sujeto que va a pertenecer al estudio en capacidad para el entendimiento. Es importante que después que tú das toda la información, se verifique mediante preguntas si comprendió lo que se le dijo, si se aclaran todas las dudas, y además se debe informar que el paciente siempre va a tener la libertad para reconsiderar la decisión tomada. En condiciones ordinarias, le corresponde al médico determinar si el paciente tiene capacidad para decidir. De acuerdo a Miguel Sánchez, esta se evidencia por un conjunto de aptitudes como conocer su propia situación, lo que le espera razonablemente del tratamiento, seleccionar acorde a su propio objetivo. Okay. Estas actitudes te permiten saber si el paciente está o no en competencia para decidir, decidir solo, pues, o no necesita más nada. Existen algunas incompetencias, ¿verdad? Como el hecho de menores de edad o que tengan algún problema que no le permita del sistema nervioso, patología que comprometa el sistema nervioso central, que no tenga capacidad de tomar decisiones. Asimismo, debe ser voluntario, debe tener libre de influencias y el paciente puede cambiar de opinión en cualquier momento. Hay algunas excepciones de consentimiento informado, como son las situaciones de emergencia, pacientes que no tienen capacidad para decidir, que el paciente renuncie de manera explícita cuando existe alguna actividad que vaya contra la ilegalidad de lo que se le está haciendo al paciente. Asimismo, posibilidad de corregir una inesperada patología en el caso de consentimiento informado en patologías clínicas de operaciones, cuando el paciente se está operando y aparece otra patología durante la cirugía, pues no necesitas pues, consentimiento informado para hacer lo que te toca hacer. Y es importante tener en cuenta que es considerado un privilegio terapéutico del médico. Las causas más frecuentes de incompetencia, como dijimos, bueno, ya hablamos de las incompetencias por edad, pero existen ciertos problemas en la bioética, en la investigación científica que debemos tener en cuenta. Entre ellos, el más importante son los conflictos de interés. ¿Okay? Los conflictos de interés que ya hemos mencionado anteriormente, sin embargo, debemos recordar que el conflicto de interés se va a dar y constituye, va a ocurrir siempre por una alteración o por un cambio cuando tú dejas de ser interés primario para convertirse en un interés secundario. Es decir, el conflicto de interés o el conjunto de condiciones en el que el juicio profesional concerniente a un interés primario tiende indebidamente a ser influido por un interés secundario. Los aspectos como los económicos, que parecen no tener implicaciones éticas y sin embargo las tienen, el origen y la cantidad de los fondos deben quedar claros para evitar conflictos de intereses y la correcta utilización de recursos, los cuales casi siempre son limitados, deben caer en la balanza de los conflictos de interés. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los intereses primarios que deben mantener el médico o el investigador para que no caiga en conflictos de interés? Entonces, recordar que el interés primario de los médicos es la salud de los pacientes, de los investigadores es la verdad científica y, por supuesto, de los maestros el aprendizaje de los docentes. Cuando estos intereses primarios son sustituidos por los intereses secundarios, como son los intereses personales, políticos, financieros, académicos y religiosos, esto convierte un problema bioético por un conflicto de interés. Los conflictos de interés no comerciales son inevitables en la medicina académica y en la investigación, dado que no pueden eliminarse, pero pueden regularse. Existen otros problemas importantes bioéticos, aparte del conflicto de interés, como son los fraudes científicos. Otorgan gran problema bioético en la investigación científica. Fraude científico, hay muchísimos, es increíble la cantidad de fraudes que existen. Son
fraudulentos de la ciencia y que se pueden, estos actos fraudulentos de la ciencia se pueden presentar de dos formas, ya sea por el fraude, que implica falsificación deliberada, o deshonestidad intelectual. La Academia Nacional de Ciencias Bioéticas, ¿ok?, define el fraude científico como el proceso de falsificación, fabricación o plagio de una propuesta, ejecución o comunicación de un experimento o dato científico. Excluye errores de juicios, de registros, de selección o análisis de datos, divergencias de opiniones que afecten la interpretación de los resultados y o negligencias no relacionadas con la investigación. Siempre que exista un fraude científico, se deberá evidenciar que el autor plagió información relacionada a la investigación, desde su concepción hasta los resultados finales. Fabricó o falsificó datos de forma intencionada o deliberada, o bien procedimientos de la investigación o el análisis de los datos. Otra investigación es calificada como falsa, y es importante tener en cuenta de que es grave cuando se habla de fraude científico. Existen muchos tipos de fraudes científicos, ¿okay? Aquí les traje los más importantes, como es la invención de datos y experimentos enteros. Como su nombre lo indica, bueno, hay una invención de todo lo que conlleva una investigación. Y por supuesto, lo importante acá es que muchos de estos invención de datos y experimentos han sido publicados, y hay una cantidad inmensa de trabajos que han sido fraudes y han sido publicados de notables científicos muy famosos. Es muy interesante, yo los invito a revisar, porque lo que menos uno se espera conlleva pues a este tipo de fraude científico. La falsificación de pruebas, el autor o autores van a generar o van a inventar de manera total o parcial los resultados de experimentos que no realizaron, y para eludir una investigación posterior falsifican las pruebas que sustentan los resultados. Los plagios. Los plagios consisten en apropiarse de trabajo de otros investigadores, y en ocasiones no se reconocen en el documento, no se reconoce pues la fuente de los datos usados, y convirtiéndose pues en un verdadero, escondiendo al verdadero autor. En el plagio, la aprobación de trabajos de otro científico es total, y sustituyen por completo el nombre del autor. Apropiación de información ajena no publicada, bueno, como su nombre ahí está explícito. Los datos experimentales acomodados, es cuando nosotros queremos, el investigador manipula los datos del estudio para demostrar la hipótesis, incluye la omisión de citas de trabajos previos, informar parcialmente el método de investigación, excluyendo pormenores técnicos que permitan replicar el estudio, y manipula, por supuesto, los análisis estadísticos para resaltar una asociación o eliminar un experimento que no le conviene. Algo interesante es inflar el currículo, ¿okay? Involucra, es una conducta que incide en los méritos científicos. Existe que los financiamientos de las investigaciones está supeditado por un currículo de investigadores que exigen una amplia gama de publicaciones, ¿okay? Entonces, muchos de los científicos o de las personas que están haciendo el trabajo científico genera publicaciones duplicadas o inventa publicaciones, bueno, para inflar su currículo y ganarse pues ese puesto. Y por supuesto los sabotajes que van a ocurrir cuando una persona va a bloquear pues que se haga una investigación, ya sea por envidia o por intereses personales. Ahora, en Venezuela, los códigos éticos en Venezuela están establecidos en 3 documentos principales, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código de Deontología Médica y la Ley del Ejercicio de Medicina. Así como, bueno, si vamos a trabajar con niños, el alumna y otros
documentos y declaraciones de protección al niño y adolescente también están presentes dependiendo de la población con la cual nosotros vamos a estudiar. El Código de Deontología Médica, ya todos lo conocemos, es donde están todas nuestros lineamientos éticos y bioéticos. ¿Okay? Está de una u otra manera, ahí están todas las reglas éticas que nos inspiran y guían a la conducta profesional del médico. Es increíble cuando lo lees y lo vuelves a leer, está todo, ahí está todo lo que necesitamos saber de la ética médica. Fue aprobado en Barquisimeto en octubre de 2003 y ha sido actualizado en varias oportunidades, ¿verdad? El último fue para el 2018. Consta de 6 capítulos con 6 títulos, perdón, con 28 capítulos y genera, pues nos da los principios y las reglas éticas. Si el capítulo 17 habla completo, su artículo 101, de la investigación médica en seres humanos. En el caso de ley del ejercicio de la medicina, es un documento que rige nuestra profesión. Su última actualización fue en octubre del 2020 y consta de 4 capítulos y 13, 4 capítulos, perdón, y 13, 4 títulos y 13 capítulos. También el título 3, capítulo 2, habla de todo lo que es la investigación médica en los seres humanos, hasta el 101. Para terminar, traigo aquí unas reflexiones finales interesantes porque, bueno, sabemos cómo está el mundo tan vulnerable actualmente. Las perspectivas futuras de la investigación. Los avances de la ciencia en las últimas décadas dejan entrever que son ilimitados, por lo que su desarrollo se supedita a la capacidad del ser humano para innovar, experimentar y descubrir. Bajo esta premisa, será prudente establecer un límite al desarrollo biotecnológico mediante mecanismos regulatorios establecidos por los propios científicos y la comunidad científica, o bien se debe delegar el control a los estados a través de las leyes y normas. Los países del primer mundo lideran los avances científicos al disponer suficientes recursos humanos y económicos que les garanticen mantener la hegemonía y el ámbito de las ciencias, lo que avance el futuro queda supeditado a intereses particulares de los gobiernos que respaldan la investigación científica y determinan líneas de trabajo según intereses particulares. Se delega, por lo tanto, la regulación y la autorregulación a la reflexión ética y bioética de los propios científicos y sus partes académicas. A ver. Bueno, se pegó aquí, no sé, vamos a ver si pasa. Lo importante acá es recordar que estamos en el día a día como médicos tratando de mantenernos al día y nuestra mejor herramienta, por supuesto, es el trabajo científico. Sin embargo, debemos recordar que nuestra prioridad es el ser médicos. El ser médicos y por sobre todas las cosas, el no hacer daño. La bioética está bien establecida y sin embargo, en la medida que las personas quieren ganar reconocimiento, muchas veces se deja a un lado los que son las leyes éticas y bioéticas. Y por eso existen los comités de bioética y por eso existen actualmente tantas leyes que regulan esta situación. Con esto quiero invitarlos a que leamos un poco, es muy interesante, hay muchísimos libros completos que hablan de la investigación en bioética y por acá, bueno, solamente este es como un adelanto o un abreboca a todas las cosas que tenemos que cuidar antes de nosotros caer pues en una situación desagradable que nos convierta en no éticos. Muchísimas gracias. No sé por qué no me corre, me quedaban 3 diapositivas, pero bueno, ya se las resumí. Voy a dejar de compartir pantalla. Excelente, Janet. De verdad que tú eres toda una profesora. Aplausos, por aquí todos te mandan aplausos, los colegas de la comisión docente.
No tengo más que agradecerte. Tengo varias preguntas. Ok. En primer lugar, creo que nosotros los médicos escuchamos mucho, pero no practicamos. Por ejemplo, los residentes van a los congresos y escuchan a los docentes o a los conferencistas hablando de conflicto de interés. Y el conflicto de interés para ellos no tiene el significado cierto como tú lo acabas de explicar. Y el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia, sobre todo la atención respetuosa y calidad a los pacientes, es algo que debemos motivar día a día, no solo en los centros privados, sino sobre todo en los centros públicos, que quizá por situaciones externas, llámese situación económica de los residentes, a veces perdemos eso, no miramos a los pacientes a los ojos y obramos de alguna manera. Nuestro reportero gráfico de la sociedad, el doctor Ricardo Encinoso, el reportero oficial e internacional de la Sociedad Venezolana de Otorrino, te manda felicitaciones a través del chat. Yo quería preguntarte, Janet, si tú consideras que en la actualidad y por las cosas que han ocurrido en los últimos meses, las redes sociales han afectado la bioética y ética en nuestra práctica médica, y qué recomendaciones nos puede dar al respecto. Sí, totalmente, totalmente, porque acuérdate que ese es un boom y como boom la gente lo ha tomado como una moda, es un modismo, ¿no? Y como modismo, entonces todos queremos estar en la moda de las redes sociales, pero se nos olvida que tenemos algo muy importante, que como médicos nosotros, nuestra base es ser respetuosos por sobre todas las cosas con el paciente, con la vida humana, con lo que nosotros damos a expresar, no podemos comportarnos igual que el resto de las profesiones. Entonces, ha habido se han violentado muchos derechos éticos y bioéticos con muchas redes sociales en donde los médicos pues no toman en cuenta al paciente, no para publicarlo, no le protegen su identidad, no le piden el consentimiento informado. Los micrófonos, por favor. No le piden el consentimiento informado para poderlo publicar en algo público. Entonces, son muchas cosas, de verdad. Igualmente, cuando hablamos de conflictos de intereses, como tú bien lo dices, la gente piensa que es nada más, bueno, porque es que yo no estoy trabajando para este laboratorio, no, pero entonces el hecho de tú tener más seguidores o tener mayor cantidad de publicaciones, porque eso te va a dar te vas a hacer más chévere, entonces violentas todo ese tipo de leyes que están bien establecidas. Hay muchísimos códigos de derechos humanos. Mira, Yané, además de las felicitaciones, aquí hay una pregunta. La doctora Ibedaca dice, ¿existe algún tiempo establecido para hacer el consentimiento informado? ¿Debe darse días antes o hay alguna regulación al respecto? Sí, siempre el consentimiento informado no es como el que nos enseñan a nosotros, que es un grafiquito y ya, no, eso debe ir anexado cuando se trata de investigación, que tú vas a trabajar con pacientes para una investigación determinada, tú a ese paciente tienes que darle un sucito muy pequeño de un resumen de lo que tú quieres hacer con un lenguaje adecuado para que lo pueda entender. Y una vez tú entrevistarte con esa persona o con las que quieren participar en la investigación, y darte cuenta si él está consciente de lo que está haciendo. En el caso del paciente, en el caso de los pacientes, cuando tenemos que hacer algún tipo de actividad, sea en quirófano, ese paciente también, lo ideal no es en la puerta de quirófano, yo te voy a hacer el consentimiento informado, no. Tú tienes que tener con él una reunión donde diga, mira, estos son los planteamientos de lo que te vamos a hacer, casi que como una reunión de tú a tú, pues, donde él puede entender sus características, lo que va a hacer y sobre todo, él puede decir que no. ¿Okay? No es que porque yo lo digo es así, tiene la autonomía de decir que no. Entonces no tiene límites en el tiempo, pero sí suficientemente tiempo para hacerlo entender de en dónde se va, lo que le vamos a hacer y cómo, todas las consecuencias que pueda tener. El doctor Ángel Gómez pregunta, ¿ante quién debemos denunciar en caso de ser víctimas de plagio en una investigación en Venezuela? Ok, fíjate, en el código de deontología, en la ley, nuestra ley de medicina está allí. Ahí están en uno de los títulos y capítulos,
dice todas donde tienes que ir: Federación Médica Venezolana, Colegio de Médicos, hay como un capítulo entero en lo que respecta a los plagios, y lo primero es que buscar la comisión de ética correspondiente a la Federación Médica Venezolana o del lugar donde tú estás, y de una u otra manera ese plagio debe primero reconocerse que sea un plagio. Y una vez que eso sea así, es una serie de entes gubernamentales que está escrito en nuestra ley de medicina, independientemente en el lugar donde estés, en el país que estés. Eso está establecido en la ley de medicina y en la ley de odontología médica. Ok. Felicitaciones de parte de nuestra amiga, la doctora Ligia Costa, es presidenta de la sociedad. Saludos, Ligia, y tu compañera, tu jefe de servicio allá en el Hospital de Niños. El doctor Encinoso te pregunta si realmente funcionan los tribunales disciplinarios. Sí funcionan. Lo que pasa es que somos nosotros los que a veces por tiempo, por no estar haciendo todas las cosas reglamentarias como deben ser y no tener la paciencia de hacerlo, nos quedamos en el medio, ¿ok? No terminamos de hacer la diligencia, por decirlo así, pero sí funciona, eso está establecido, y cada colegio de médicos, cada federación, hay tribunales disciplinarios, y cada hospital tiene mecanismos bioéticos, tiene comisiones bioéticas donde también hay tribunales que están representados no solamente por médicos, hay abogados, en el caso, por ejemplo, del Hospital de Niños, que claro, trabajamos con niños, ahí están metidas una gran cantidad de personas que no son médicos, hay hasta personas de la comunidad donde te verifican pues de que de una otra forma se está cumpliendo alguna alteración en la bioética del paciente. Y los tribunales sí funcionan. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener el tiempo para hacer todos los requisitos que ellos te piden y los espacios, y verificar pues de lo que tú estás pidiendo sea verdad. La verificación. Desde el Zulia te mandan muchos saludos, la doctora Yoleida, el doctor Juan David Carvajal también te mandan muchas felicitaciones. Yo quería preguntarte, Janet, si sobre todo los especialistas jóvenes o los residentes consideran que cuando un paciente firma un consentimiento informado, te exonera como de una responsabilidad legal. A mí me gustaría que tú le aclararas ese punto a todos los especialistas, porque el consentimiento informado no representa que te libera de responsabilidades, que es a veces el parecer o lo que piensan algunos. Me gustaría que me dieras tu opinión al respecto. Sí, así como conversamos anteriormente, el consentimiento informado tiene beneficio tanto para el paciente como para el médico. ¿Okay? El médico sí tiene pues como una media protección, en el sentido de que, mira, ya yo informé lo que voy a hacer, el paciente está de acuerdo, pero si ese paciente, de una u otra manera, tú no escogiste a la persona ideal para que él dé la autorización y esté consciente de que su autorización no tiene limitaciones para dar la autorización, a ti te pueden decir, mira, ese paciente no estaba en condiciones de firmar eso, ¿ok? De firmarlo. Entonces tú, de una u otra forma, tienes como el cuchillo de Damocles en la garganta, porque hiciste firmar a una persona que no tenía las condiciones. Por eso digo que con el consentimiento informado no es en la puerta de quirófano, fírmelo, señora. No, usted se sienta, tiene que ver, no entiende la persona, tengo que buscar un familiar para que eso pueda ser, porque no te exime de responsabilidades. Te protege porque tú supuestamente hiciste a ese paciente entender en qué se iba a meter, pero si no tienes, no te está eximiendo por completo de la responsabilidad cuando no lo hace de manera adecuada. Por eso es que en los centros públicos y en los centros privados existen los comités de ética, las sociedades médicas que deben funcionar y todos esos controles que vigilan el comportamiento y la actuación del médico, no solamente con el paciente, sino también con sus compañeros de trabajo o con el personal. Y eso es importantísimo. Sí, debemos conocer los comités de ética que tenemos en nuestro centro de salud, ¿ok? Porque cuando existen este tipo de dilemas o conflictos, es el único, primero tiene que pasar por ahí, pero uno tiene que pasar por allí para tú seguir los eslabones necesarios hasta llegar al final. Y tú ves que en la ley de ejercicio de la medicina
lo primero que te mandan es a ir al comité de bioética de tu centro donde tú estás, donde está pasando el conflicto, pues, el conflicto o el problema al cual tienes que solucionar. Por aquí la doctora García dice, recordar que tenemos consentimientos informados para cirugías y procedimientos y para ser parte de trabajo y para ser parte de trabajos de investigación. Exacto. Existen Exactamente. consentimientos informados para la investigación y consentimientos informados para la atención clínica del paciente, o sea, donde entra todo lo que es la atención médica. Por aquí hay otra pregunta. En caso de que el paciente no esté en condiciones de firmar por la causa que sea y amerite el procedimiento, ¿quién debe firmar el consentimiento? Siempre debes tener un familiar cercano que te dé la autorización. En el caso que no exista personal cercano y que tengas que hacerlo, tienes que buscar personas de la Comisión de Bioética y un representante testigo que te hagan, que te firmen y que a la vez te vean que la necesidad es inminente porque el paciente, por supuesto, es una emergencia. Como dije, hay ciertas condiciones que te dicen, hay emergencias que no necesitan un consentimiento informado porque priva más la situación de emergencia y la voluntad del médico en sanar la vida. Pero siempre debemos buscar, en la medida que se pueda, una persona que dé la autorización familiar o dentro de las comisiones éticas de los hospitales o de los servicios donde estamos de salud. Janet, de verdad que no me queda más que felicitarte. Has hecho una exposición exhaustiva, detallada, didáctica y docente como buena profesora que eres. Yo voy a recordarle al público en general, sobre todo a los residentes, que contamos con una comisión docente de lujo. La comisión docente de la Sociedad Venezolana de Otorrino son todas colegas que han sido jefes de servicios, coordinadoras de posgrado, profesoras, siguen dando clases, jubiladas o no, muchas presidentes de sociedades científicas, y esto es un recurso que debe aprovechar la Sociedad Venezolana de Otorrino y otras sociedades científicas. La experiencia que tienen ustedes y la idea de desarrollar este módulo de investigación que se extiende de abril a diciembre, de verdad que es un recurso inigualable. Muchas felicitaciones, Janet, en el chat. Muchas felicitaciones a la comisión docente de nuestra sociedad. La doctora García tiene una pregunta. Enciende el micrófono, Soraya. No, más que una pregunta, quería como invitarlo. Estamos muy contentos, pues, por supuesto, por la asistencia. Tenemos muchísimos especialistas dentro de todas las personas que están escuchando esta conferencia la noche de hoy, pero como nosotros en realidad habíamos decidido que esto iba muy enfocado hacia la parte de los residentes a nivel de los posgrados de todo el país, los invitamos el miércoles 4 de mayo al primer seminario que va a ser dictado por los posgrados de todos los hospitales, donde se va a hablar un poco sobre la definición del tema de investigación, cómo elegir el tema, cuál es su interés y la factibilidad para su desarrollo, el título, cómo vamos a elaborar el título de una investigación y el planteamiento del problema. Esta conferencia la va a dictar el Hospital Militar Dr. Carlos Albelo de Caracas, y lo que queremos es que podamos realizar un trabajo de investigación, por lo menos uno por cada hospital a nivel nacional, y que estos trabajos sean presentados en el próximo Congreso Nacional a celebrarse en Caracas en el 2023. Entonces los invitamos a todos, nos encanta que estén los especialistas, sigan estando allí porque ustedes son jurados de muchos trabajos, también realizan trabajos de investigación, y eso pues creo que nos va a ayudar bastante a todos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, Sarina. Janet, gracias, Soraya. Hay una pregunta, hay una proposición del doctor Pedro Velasco que dice, déjame, ya va, que se... En el ámbito del ejercicio médico, ¿existe alguna experiencia de que los pacientes que acuden a consulta firmen, previo a la misma, algún tipo de consentimiento informado? No es por procedimiento, sino que el paciente firme como autorizando la consulta. ¿Existe eso? No, eso no lo he visto, eso no lo revisé y no lo vi como que el paciente
común, pues. Firme es cuando ya Ok. es un procedimiento, pues, que vas a hacer. Claro, el hecho cuando tú vas a hacer un procedimiento, ponte, vas a hacer una nasofibrolaringoscopia, vas a hacer hacer una evaluación videoglucoscopia. A pesar que no, eso debería tener que ser un consentimiento informado donde tú le explicas al paciente que él sepa, pues, cuáles son los riesgos que pueda tener, pero cuántos beneficios va a adquirir. Y explicarle, que normalmente lo hacemos cuando tú vas a explorar a un paciente. Pero si no está, eso no está en ningún momento establecido, porque se ven como procedimientos de consultorio, pero yo pienso que sí deberíamos tener algo muy sucinto que te permita saber que, mira, tú le estás diciendo al paciente lo que vas a hacerle y las condiciones a las cuales de que vas a estar atento, pues, o que te estás responsabilizando de un procedimiento que hay que hacer. Ahorita más que estamos haciendo tantas cosas en los consultorios, entonces es algo que sí se debe tomar en cuenta. Acuérdense que todo esto se ha modificado mucho, ha variado mucho, así como ha variado la modificación de las consultas. Entonces muchas cosas no están escritas, pero están en estudio, porque ha corrido muy rápido, pues, todo lo que es la tecnología. Y lo que no estaba antes, por supuesto, no está escrito. Ahorita fíjate que la cuarta generación de los derechos humanos viene con la parte de la tecnología. Eso está, y ya en el último ley de deontología médica y del colegio médico hay capítulos de lo que es la tecnología como tal. Entonces eso está en actualizaciones permanentes. Muchísimas gracias. No quedan más preguntas. La próxima cita el 4 de mayo, como muy bien dijo la doctora García, 7:30 p.m. Gracias, Sora, por corregirme. No sé si hay alguien de la comisión docente, Irene, Nelsi, Rosalinda, Bir, que la vi por ahí, Francis, que quieran decir algo adicional. Bueno, yo quiero felicitar a Yané porque fue un excelente resumen de un tema tan extenso como es la bioética en medicina, y de verdad que hizo un resumen lo más concreto, lo más explícito y entendible perfectamente. Entonces, te felicito, Yané, porque excelente. Si quiero añadir una cosita más en cuanto a la parte del plagio. Plagio no es nada más que te copies el trabajo de otro, sino que utilices las, por ejemplo, fotografías, videos de cirugías o videos de cualquier procedimiento y lo coloques en tu trabajo como propio cuando no es tuyo. ¿Por qué lo comento? Porque nosotros nos hemos visto en la comisión de cuando revisamos los trabajos, hemos tenido este tipo de eventos y hemos tenido que rechazar el trabajo porque eso corresponde también a un plagio. Entonces, no es solamente el trabajo completo, sino lo que tú coloques en tu trabajo que no te pertenezca porque no lo realizaste tú ni como procedimiento o como foto tuya o como video. Entonces, eso lo quería dejar en claro porque también corresponde a un plagio. De resto, yo creo que no hay ningún otro comentario que quisiera hacer. Simplemente felicitar a Yané por tan excelente exposición. Sí, así muy bien como dice Irene, cada cosita de esas son libros completos, o sea, hay libros completos de fraude, hay libros completos de bioética sola, hay libros completos, eso de verdad que es muy interesante. Y de plagio hay N cantidad de cosas que de verdad debemos nosotros tener un poquito de iniciativa en leer un poco, porque a veces pensamos que, no, eso es, no, te voy a poner esta fotico aquí o voy a poner esto aquí que se ve bonito. Sucede que puedes estar cometiendo un plagio y no te das cuenta. Asimismo, una de las partes que quedó pendiente y va a ser una de las actividades que tienen que hacer los residentes es la parte de la comisión de los comités de bioética, que es la otra parte que sí quedó pendiente, pero como lo vamos a poner como una actividad, no quise pues hablar porque iba a pasar más del tiempo que teníamos y la idea era que no nos cansemos. Tenemos una hora exacta. Ha sido inglesa total. Por ahí están colocando los cortipegas de otros trabajos. Lo bueno es que ahora Google es chismoso, porque cuando tú colocas la primera frase exacta, la computadora inmediatamente te dice, mira, esto es Wikipedia, esto lo sacaste de aquí, lo sacaste de allá.
Y a veces nos vemos trabajos que ni siquiera cambian, ni los puntos, ni las comas. Entonces te lo da directo, te redirecciona directo al link. Google es chismoso. Y Hay fotos de muchísimas- libros de otro trabajo, dice Virginia también, Hay exactamente. muchísimas aplicaciones ahorita, es increíble que te metes y enseguida te aparece nada más con una frase completa. Sí, Así es. Janet, son herramientas que utilizan actualmente de forma digital para identificar los plagios. Eso es, Entonces, también tenemos disponibles eso actualmente, entonces es más fácil identificarlo. claro. Excelente. Si no existe alguna intervención o pregunta, si más nadie quiere participar. Virginia, activó su micrófono. Sí, bueno, yo me uno a las palabras de Soraya. Ya Soraya, además de dar toda la información de parte de la comisión, bueno, las felicitaciones son también de todas nosotras, de nuestras, hacia Yane. Excelente exposición, nos paseó por la historia, actualización, cosas que de verdad uno pasa por alto y no lee o no busca. Excelente, porque además como dijo ella, es el abrebocas para que quedemos como con el gusanito de la curiosidad y seguir aprendiendo de este tema que es maravilloso. Gracias, de verdad, excelente. Eres lo máximo y te queremos muchísimo. Tan bella, gracias, Vir. Y buenas noches para todos y bueno, gracias por la participación. Excelente. Es importante que los residentes participen, hay actividades evaluadas, se tomará asistencia por parte de la comisión docente a los residentes, no a los especialistas, porque esta actividad está diseñada para ellos, para el disfrute de todos y para todos los que nos gusta investigar y tratar de hacerlo bien y cada día mejor. El hecho de que uno sea especialista, es decir, Rosaria Sano puede ser la presidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrino, pero a Rosaria Sano le gusta publicar y yo me tengo que sentar a escuchar a la doctora García, a la doctora Bastida, a la doctora Petoya decirme, te equivocaste, Sarina, ese título está mal hecho, no cumple las normas de Vancouver. A Irene diciendo, esa bibliografía está mal escrita, y cuando uno escucha a los expertos, uno aprende más. Cuando uno investiga y le gusta hacer ciencia, uno se tiene que sentar con la mente abierta y aceptar todas las observaciones que le hagan sus docentes, sus colegas y sus pares, porque para eso hacemos investigación y para eso está el método científico, para hacer de una información o de una investigación que sea reproducible y tenerlo todo controlado y poder verificar o no la existencia de un fenómeno. No me queda más nada que agregar, sino darles las gracias a todos los especialistas que se conectaron. Me atrevo a decir que hay más especialistas que residentes, por lo que lo vi en los participantes. Los R3, por favor, manden la información al resto de sus compañeros. Los jefes de residentes están en el chat y estén atentos a las actividades que la comisión docente les va a dictar. Janet, bella, excelente docente, muchísimas gracias. Y feliz noche para todos. Y gracias a ustedes. Nos vemos y no se olviden, Semana de la Voz, 18 al 23 de abril, la Sociedad Venezolana de Otorrino tiene actividades programadas para ustedes. Los invitamos a colocarlas y postearlas. Y así, sí, Gabriela, hay aspirante del fellow presente, ve pasando lista, así es, me parece bien. Los quiero mucho. Un beso para todas. Chao. Y para todos, hasta luego.